Gloria al Señor. Vamos a empezar en esta hora. Quiero empezar con oración. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, como siempre, Señor, tu bendición es la que enriquece, Señor. Tu bendición, Señor, es la que enriquece. La verdadera riqueza es la que viene de ti, Señor. No es la que viene, Señor, de este mundo ni del proceder de todo lo que este mundo nos ofrece. La verdadera riqueza viene de ti, Señor. Y lo más precioso, Señor, que detrás de ella, Señor, no viene aflicción de espíritu, no viene tristeza, Señor, sino un completo gozo, Señor, y una completa alegría para aquellos que te aman, Señor. En esta preciosa mañana te pido que bendigas nuestro corazón con tu palabra. Que encuentres, Señor, tu Santo Espíritu en esta mañana, corazones, Señor, listos, oídos dóciles y corazones sensibles a lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias. Amén. Después de una serie larga, hermano, de guerra espiritual y de algunos elementos de la armadura de Dios, ¿verdad? Quiero hablarte hoy en esta mañana sobre la dureza de corazón. La dureza de corazón. Y quiero tomar como referencia bíblica uno de los tantos pasajes que el Señor utiliza para hacer esa connotación en la dureza del corazón de los hombres, ¿verdad? Y en particular hace mención de su pueblo Israel en este pasaje. Quiero leer contigo Salmo 81 del 10 al 16. Salmo 81 del 10 al 16. Salmo 81 del 10 al 16. Sí dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejaré, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Voy a volverlo a leer una vez más, pidiendo al Señor que este pasaje, ¿verdad?, sobreabunde en tu pensamiento, ¿verdad?, y en tu corazón también en esta mañana. Dice: Pero yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Este es uno de los tantos pasajes, ¿verdad?, que hacen referencia a la actitud del corazón del pueblo de Israel hacia nuestro Dios. Ahora, hoy quiero hablarte bajo este tema, la dureza de corazón. Hoy hablaremos precisamente del corazón. Hablaremos del peligro eminente que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos día a día. Este peligro es que tu corazón o mi corazón se vaya a endurecer. Es cuestión de tiempo, es cuestión de descuido. Si ahorita te sientes bien espiritualmente, ¿verdad?, no cantes victoria. Vela por la misericordia del Señor, ¿verdad? Yo les he dicho de vez en cuando al pastor se le zafa el tornillo, huya. ¿Por qué? Porque Dios me libre de que eso suceda, ¿verdad? De que empiece a enseñar otra doctrina que esté en contra de la salvación completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, su obra, ¿verdad?, expiatoria por bien tuyo y por bien mío. Que Dios me libre, hermano. Pero he visto y he conocido tantos casos, hermano, de que el hombre se distorsiona en sus pensamientos y se distorsiona en sus
motivaciones en su corazón. Así que hoy hablaremos del corazón y de ese peligro que enfrentamos día a día para que éste nos endurezca. Y si en el momento hay uno que otro corazón ya así medio endurecido, ¿verdad? Pues que el Señor en su gracia utilice su palabra como martillo para remover esa dureza y nos dé ternura en nuestro corazón, sobre todo para que podamos responder correctamente a la voz del Señor. No en vano, Salomón lo dijo y sería bueno que no lo olvidáramos, lo que dice Proverbios 4:23. Y quiero leer dos versiones, la 60 y la Nueva Traducción Viviente. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te invito a que lo lean conmigo, les invito a que lo lean conmigo. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Definitivamente, cuando vivimos tiempos de amargura, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, y vemos el milagro divino de Dios quitando, hermano, de tajo toda esa maldad y disfrutando lo que es un corazón sin carga, hermano, seguramente que vamos a hacer reflexión y vamos a abrazar este verso. Porque cuando el Señor te ha librado de rencores, hermano, de amargura sobre todo, déjame decirte, lo que menos quieres volver a vivir es esa amargura depositada en tu corazón. Yo recuerdo, ¿verdad? Desde muy joven el Señor sanó mi corazón y fue algo bien precioso. Yo era un hombre celoso, un hombre inseguro. Todavía no me casaba y ya tenía una inseguridad sobre la que iba a ser mi esposa. Pero el Señor hizo un precioso milagro, una salud preciosa, hermano, que yo le dije: Señor, esto me gusta, esto de no tener, ¿verdad?, incertidumbre, contención del corazón es precioso, ¿verdad? Y hay momentos, hay eventualidades, hay ofensas que tenemos que pasar, que de momento se quiere endurecer, amargar el corazón, pero recuerdo esa libertad que el Señor trae. Digo: no, Señor, esto es precioso. Y esos sentimientos continuamente, cuando aparecen, los entrego, ¿verdad?, a los pies del Señor. No le agradan a Él, no le agradan al Señor. Y eso me ha guardado por muchos años, ¿verdad?, de tener un corazón lleno del peso de la amargura. Este mismo verso me gusta más en esta traducción, ¿verdad?, sobre todo en el propósito del cual tú y yo debemos de cuidar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, pero Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¡Wow! Está precioso. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y la razón por la cual tú y yo debemos de cuidarla sigue enseguida. Porque de esto, ¿verdad?, está determinado el rumbo de tu vida. Porque este determina el rumbo de tu vida. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Hoy pondremos un poco nuestra atención en el pueblo de Israel, un poquito nada más. Parte de la prédica es poner nuestra atención en el pueblo de Israel. Pero quisiera comenzar con una pregunta. ¿Habrá de alguna manera o de alguna forma que tú y yo podamos justificar la actitud contumaz de la nación de Israel para con Jehová su Dios? Vuelvo a formular la pregunta. ¿Habrá alguna manera, habrá alguna forma que tú y yo podamos argumentar delante de Dios en esta mañana para justificar la actitud rebelde, la actitud contumaz del pueblo de Israel, de la nación de Israel ante Jehová su Dios? Y déjame decirte, cuando pienso en esto, ¿verdad?, lo he reflexionado y a veces he utilizado una frase que parece ser una justificación de la conducta rebelde y contumaz de Israel. Y es el hecho de que tú y yo podemos atribuir que esta nación vivió 400 años bajo la esclavitud de los egipcios. 400 años. No descansaban, hermanos, su trabajo era arduo, era pesado. Y aun cuando Moisés vino para empezar esa obra de redención sobre la nación de Israel, esos últimos días fueron más pesados, porque el corazón del faraón se endureció más sobre la nación de Israel y ellos tenían que trabajar doble. Ellos, hermano,
me imagino, yo tengo un panorama aquí en mi cabecita, en mi imaginación, del gran dolor que había sobre la nación de Israel. Yo creo que los hombres ya van cansados, ¿verdad? Yo no sé si algún día te tocó trabajar en construcción. A mí me tocó varios años, hermano. Y uno de mis primeros trabajos en construcción en este país, hermano, fue poner la tabla roca, el sheetrock, la pared de piedra, ¿verdad? Y hacíamos cielos, hacíamos casas enteras, los garajes que son de 5 hermano. Y esas hojas pesan, como no tienes idea. Pesan demasiado, hermano, ¿verdad? Te entra tierra, no, es algo horrible. Cuando estás por pieza, entre más trabajas, más ganas, entre más produces, más ganas. Y estaba en medio de unas cuadrillas medio un poco ávaras, hermanos, que desde donde nacía el sol hasta donde el sol se ponía, se trabajaba. Yo recuerdo que rumbo a mi casa por las noches me veía en los espejos de los carros todo cenizo, todo blanco, hermano, del polvito del chirro. Y decía tantas cosas en mi mente cuando me veía, ¿verdad? Y una de ellas, querías Estados Unidos, ¿no? Órale, querías Estados Unidos, ¿verdad? Me habían dicho que aquí la vida era fácil, que el dinero estaba en las calles tirado y nadie lo levantaba. Eso me habían dicho, hermano. Yo no me encontré nada, hasta hace poquito me encontré uno de a 100, hermano. Eso me habían dicho, ¿verdad? Y para vergüenza mía yo decía cuando era joven, ¿verdad? Y veía a los albañiles salir de las construcciones en mi país, decía, todo menos albañil, hermano. Y cuando me veía todo blanco, yo decía, ándale, por hablador, mira, por hablador. Pero es pesado, hermano. Llegaba y usted cree que tenía ganas de escuchar a mi esposa y de jugar con mis niños. No, hermano. No tenía ganas, era cansadísimo, era cansadísimo. Imagínate una nación sin reposo, sin descanso, trabajar de sol a sol. Hermano, yo creo que los hijos de los israelitas oían el quejido de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Y eso era completamente un cuadro doloroso, hermano, doloroso. Y pudiéramos usar eso como una excusa para, ¿verdad?, atribuirla a favor de Israel y pensar que esa fue la razón, ¿verdad?, de su necedad o de su necedad o de su rebelión, de su tanta y continua murmuración delante del Señor. Esta frase hasta yo la he utilizado cuando hablo de Israel. Eran libres, pero tenían una mente de esclavitud. Pero esa frase, como que si no tenemos cuidado, la podemos utilizar como excusa. Y cuando pensamos en eso, ¿verdad?, muchos podrían utilizarla como una excusa válida para justificar la dureza de Israel delante del Señor. Pero ¿no acaso también la pudiéramos utilizar, ¿verdad?, como una oportunidad para que este pueblo amara a su Redentor con todas sus fuerzas como muestra de gratitud? Fíjese, mientras que unos la pudieran utilizar como la perfecta excusa para su rebelión, ¿verdad?, otros la pudieran ver como la perfecta oportunidad para amar a aquel que les rescató con poder de servidumbre, hermano, de la esclavitud que vivían. Entonces, hago mención de esto, hermano, porque yo creo, hermano, que no hay ninguna excusa para justificar la rebelión del corazón. En lo personal, a mí me cautiva esta analogía, este ejemplo que te estoy compartiendo, ya que me lleva a pensar en aquellas excusas que usualmente tú y yo, ¿verdad?, levantamos continuamente para dar lugar al endurecimiento de nuestro corazón. Hermano, tú y yo levantamos cantidad de excusas para justificar precisamente por qué nuestro corazón no está respondiendo correctamente, por qué nuestro corazón se está haciendo duro, ¿verdad?, a diferentes áreas o aspectos de la vida. Por otro lado, me admira la respuesta de muchos hombres de Dios ante el propósito que Dios tuvo con ellos, hermano, o para ellos. Me admira la respuesta de Noé. No era un hombre perfecto, hermano. Así lo describe la Escritura, lleno de gracia, perfecto. Pero el desafío que tenía por delante, hermano, se requería de fe, hermano. Se requería de fe. Imagínate, el Señor tiene un plan de destruir la humanidad, ¿verdad?, los animales, lo que hay, y solamente va a persistir Noé y su familia.
le manda un proyecto de hacer un barco, hermano, un Titanic en la yarda de su casa. Y si lees con mucho cuidado, hermano, nadie, o por lo menos no había indicio de lluvia. Había un vapor que salía de la tierra y rociaba los vegetales, los árboles, hermano. Posiblemente la lluvia era desconocida para los moradores de aquel entonces en los tiempos de Noé. Así que trae un mensaje, hermano, que era incoherente, se oía incoherente, ¿verdad? Y el testimonio más vivo, ¿verdad? Y desafiante para los moradores de aquel entonces es ver a Noé y a sus hijos construir un barcote, ¿verdad? Precisamente donde no había agua. Obediencia, obediencia. En todo fue obediente. Lo hizo conforme a la medida que se le dio, le hizo conforme a los detalles que se le dio, ¿verdad? No le agregó nada, no le quitó nada, siguió al pie de la letra la instrucción del Señor. Ahora veo a otro hombre de Dios. Este era un poco diferente, ¿verdad? A Noé cuando el Señor lo llamó. Abraham. Abraham no era perfecto, hermano. Abraham era como tú y yo. Es muy seguro que Abraham estaba envuelto en la idolatría de la ciudad donde vivía, pero el Señor se fijó en él y le llamó. Lo invitó a caminar en obediencia, a ir a una tierra que no conocía, hermano, no tenía idea. Y le hizo esa promesa de levantar una nación de sus lomos y que esa nación sería bendita en él y todas las naciones de la tierra serían benditas en su nombre. Y él salió de su tierra, hermano, dejó su parentela. Y déjeme decirle, ¿verdad? Que la Biblia nos muestra esas imperfecciones en la vida de Abraham. No era perfecto. Tuvo muchos momentos, hermano, de mostrar falta de fe, falta de confianza a la dirección del Señor. Hizo cosas después de su llamado que no agradaron al Señor, pero al final del día aprendió a obedecer al Señor. Al final del día aprendió a valorar lo hermoso que es la recompensa para aquel hombre que obedece al Señor, hermano. Y cuando fue probado en esa prueba máxima que el Señor le pidió a su hijo, ¿verdad? En sacrificio, él no lo dudó, hermano. Él fue dispuesto. Isaac era hombre muerto en el corazón de Abraham. Así que el Señor, en su gracia, ¿verdad? Provió un sacrificio en el momento que él iba a sacrificar a su hijo. Así que tú puedes pensar, ¿verdad? Vas a seguir justificándote cuando la Biblia nos da muchos ejemplos de hombres que simplemente aprendieron a confiar en el Señor y obedecerle porque se dispusieron. Al parecer el éxito de la vida se trata de nuestra obediencia. El éxito de la vida del hombre se trata de su obediencia delante del Señor. Pero ¿sabes qué? La base de esa obediencia es la condición del corazón. Por eso quiero hablar del corazón. Si el éxito tuyo, el éxito mío radica de nuestra obediencia delante del Señor, gloria a Dios por eso. Pero el fundamento, la base para que tú y yo seamos obedientes es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo está? Ahora te voy a dar una ayudadita. No piensas que... Me gusta ese verso cuando dice, si no puedes amar a tu hermano, a quien ves, ¿cómo presumes que vas a amar al que no conoces, al que no ves? Y esta me da una dirección, hermano, práctica en la vida cristiana. Si tu corazón es duro para tu cónyuge, para con tu esposo y tu esposa, por favor no me vayas a decir a mí que tu corazón está tierno delante del Señor. ¿Me están entendiendo? Si tu corazón está duro para con tu cónyuge, esposo, si tu corazón es duro, insensible para con tu esposa, por favor, ni aunque levantes las manos aquí, hables en muchas lenguas, tu corazón va a estar igual de duro delante del Señor. Igual, amada hermana, igual. Si tu corazón está hostil para con tu esposo, aunque dances aquí en el Espíritu, ¿verdad? Eso no va a ser sinónimo de que tu corazón está dócil delante de Dios. Ay, pastor, ¿qué ejemplo está poniendo? Pues si todos los matrimonios tenemos problemas, y digo amén. Vamos a tu trabajo
vamos a tu trabajo, ¿cuál es tu actitud con tu supervisor, con tu jefe, con tu jefa? Te pones al tú por tú, ¿verdad? Importante, haciendo a un lado la importancia o el mérito de que tú y yo tenemos, el compromiso que tenemos de honrar al Señor con lo que hablamos, con lo que hacemos, aún en el lugar de nuestro trabajo. ¿Cómo es tu reacción para con los demás? Y esos son indicios que pudieras utilizar en esta mañana para evaluar la condición de tu corazón. Recuerda que esa es la plataforma, la base de tu obediencia, y tu obediencia es la base de un éxito en tu vida. Vamos a definir algunas cosas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de corazón, del corazón? ¿A qué se refiere la Biblia? Cuando mi hijo me enseñaba esa figura para usar ahora, le decía, ay hijo, está re bonita esa foto. Está más bonito ese corazón de piedra que muchos de mis hermanos. Así es que espero que el Señor ablande nuestros corazones en todas las áreas, ¿ok? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón? En realidad la Biblia no se refiere al órgano vital. No se refiere a este músculo que tenemos aquí que está pompeando, ¿verdad?, la sangre, y cuando te paniqueas empieza así, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido cuando el corazón va un poquito rápido, ¿verdad? Bueno, no se refiere al órgano vital del ser humano, sino se refiere a los sentimientos, a las emociones, a los deseos, a las pasiones, a los anhelos, e incluso se refiere a la voluntad de una persona. Vuelvo a repetir, ¿ok? Es importante, hermano, porque cuando leemos la Biblia vamos a encontrar mucho la palabra del corazón, ¿verdad? Pero inmediatamente como lo asociamos aquí, hermano, pero es nuestro interior, lo que está en nuestro interior. Hay muchas alabanzas que hacen referencia, ¿verdad?, a nuestro corazón. Hay una de ellas que me gusta mucho: toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Entonces, dice, en realidad la Biblia no se refiere al órgano vital del ser humano, sino a los sentimientos, las emociones, los deseos, las pasiones, los anhelos, e incluso a la voluntad de una persona. Por esa razón tú y yo necesitamos mantenerlo muy sanito, ya que de un corazón puede brotar la bendición, también puede brotar maldición, puede brotar muchas verdades, como puede brotar muchas mentiras. Se puede desarrollar en él amor, pero también se puede desarrollar en él, ¿verdad?, odio. Puede otorgar perdón, pero también puede almacenar rencor. Puede ser que el corazón sea una fuente de ánimo para muchos de nosotros, pero hay algunos que lo utilizan para una fuente de desánimo. Puede ser una fuente de fe o una fuente de incredulidad. Por eso es importante mantener sano nuestro corazón. Ahora, ¿qué es la dureza de corazón? Quiero explicártela también, definirla. La palabra griega está ahí, clerocardia, formada de clero, eso, que significa duro, cardia, que significa corazón, define lo que se conoce como la esclerosis cardíaca o dureza de corazón. Término que Dios usa en su palabra para referirse a aquellos que le resisten. Los que resisten su palabra, los que hacen resistencia a su gracia, los que hacen resistencia al don de su salvación que es en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, esa esclerosis cardíaca o dureza de corazón es precisamente, en términos bíblicos, ¿verdad?, o la manera que el Señor utiliza esta palabra, es aquellos que le resisten a Él en una forma concreta. Muchos de los problemas que pasan en nuestra vida tienen que ver precisamente con la dureza del corazón, ya que un corazón duro puede destruir primero nuestra relación con Dios. Un corazón duro puede destruir nuestras relaciones familiares, matrimoniales, amistades, relaciones de negocio o trabajo, debido a lo que brota de dentro de nosotros en esos momentos de presión.
¿verdad? Muchas veces son brotes de amargura, rencor, odio, resentimiento y de todos esos males que tú puedes pensar. Así que hablando de esto, quiero regresar al pasaje, la referencia bíblica, porque te dije, quiero hablar un poquito, llamar un poquito nuestra atención en esta mañana en el pueblo de Israel. Salmo 81 del 10 al 16. El verso 10 dice así: yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Te invito a que lo leas conmigo. Dice: yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Voy a ser muy breve en la explicación de estos versos, ¿verdad? Porque es muy sencilla. Creo que es uno de los pasajes más claritos, más prácticos que tú y yo podamos entender. El Señor en este verso, en el verso 10, se presenta a su pueblo en su gracia y en su amor. Dice: yo soy Jehová tu Dios. El Señor se está presentando ante su pueblo, ¿verdad? En esa identidad de un Dios de gracia y en un Dios de poder, de amor. En amor escoge a su pueblo y lo levanta con poder. Tú y yo sabemos que Israel era insignificante, ¿verdad?, en comparación de las naciones de la tierra, pero dice Deuteronomio que el Señor lo miró y quiso amarlo, quiso poner su mirada y su cariño sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, para que todas las naciones de la tierra vieran la gracia de Dios, la gloria de Dios sobre Israel y vinieran al conocimiento de Él. Así que el Señor se presenta ante el pueblo de Israel en esa cualidad, en su gracia, en su poder para con ellos. Ahora nota, el Señor invita a su pueblo a tener una relación con Él, quitando del medio todo estorbo. Este verso tiene mucho significado. Primero es la presentación divina ante su pueblo, presentación de amor y de poder para con ellos. Después es una invitación, ¿verdad?, de parte del Señor. Está bajando el puente para que haya una comunión, una relación entre Israel y Él. En su divina omnipotencia, Él está dispuesto a bajar el puente para que Israel tenga una relación con ellos. Él les dice: abre tu boca y yo la llenaré. Regularmente las personas quieren hablar con Dios, regularmente, por lo menos en apariencia. En apariencia. Aún las gentes sin Cristo, aún en apariencia, ¿verdad?, muestran un deseo de hablar con Dios, pero hay un problema. Cuando se trata de hablar con el Señor, pues lo que disponen es su lengua, pero no disponen su corazón para que sea Dios quien le dé dirección a esa conversación. Cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, hermano, seguramente vas a querer hablar con Dios, pero para quejarte, para murmurar, para soltar sobre Él tu amargura, usualmente. Y si tú lo ves en la historia del pueblo de Israel, en esa jornada que tuvo Él en el desierto, desde el día que lo sacó hasta el día de ahora, hermano, déjame decirte, pura murmuración para con su Dios, pura queja delante del Señor. ¿Y sabes dónde está la razón por la cual ellos no han cambiado de actitud? Porque aunque están en apariencia dispuestos a hablar con Dios, no están dispuestos a que el Señor tome la dirección de esa conversación. Eso me dice mucho, hermano, y echemos esto al bolsillo nuestro. Porque si quieres tener una relación con el Señor, una comunión con Él, desarrollar una intimidad, una dulce comunión con Él, Él tiene que llevar la dirección de tal comunión. Y si tú estás dispuesto a que Él ponga palabra en tu corazón, si estás tú dispuesto a que Él tome el control de ese diálogo, de esa conversación, de esa comunión, vas a llegar lejos, vas a llegar lejos. Porque para estar dispuesto, tienes que tener sensibilidad en el corazón. Tienes que dejar por un lado, ¿verdad?, la dureza que hay en tu vida para que el Señor venga a hacer tierno tu corazón sensible, para que Él pueda dirigir, Él pueda guiarte en esa invitación que el Señor te está haciendo. Para muchos es fácil, como te decía hace ratito, abrir su boca para quejarse y murmurar.
Debería de ser fácil abrirla para mostrar nuestra gratitud delante de Dios por lo que Él ha hecho. Y la base de la indisposición a que el Señor tome control de esa comunión con Él, hermano, es el egoísmo. El que se queja, hermano, es porque siempre está pensando en Él. Siempre está viendo lo que le falta, lo que no tiene. Hay una actitud egoísta. Hay uno de los problemas de la gente cuando el egoísmo está sobre de ellos, hermano. Hay muchos que no se dan cuenta que lo tienen. Y qué bueno que lo estoy diciendo, hermano. Porque a lo mejor tú no has realizado que tienes un corazón egoísta. Pero una de las maneras que te puedes dar cuenta es, bueno, cuando hablas con el Señor, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Es tu agenda o la agenda de Él? ¿Qué está en la mesa de la conversación cuando tienes tu tiempo devocional con el Señor, tu tiempo de intimidad con el Señor? ¿Está como prioridad tu agenda o la agenda del Señor? Y déjame decirte, ¿verdad? Ahí puedes descubrir, ¿no? Pues si dices, es mi agenda. Como que llevo más prisa en decirle lo que le tengo que decir que en escuchar lo que Él tiene que decirme. Definitivamente hay escondido ahí dentro de ti egoísmo. Y esa es la razón por la cual mucha gente no se dispone a aceptar la invitación del Señor. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El Señor es sencillo en describirnos, ¿verdad? La respuesta de su pueblo ante Él. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El pueblo de Israel desechó a su Dios. El pueblo de Israel cerró sus oídos y su corazón. Un corazón duro no escuchará a Dios y rechazará y se rebelará en contra de su voluntad. Entonces no debe de ser extraño cuando en tu vida y en mi vida, ¿verdad?, queramos escuchar a todo mundo menos al Señor, porque sabes que el Señor, ¿verdad?, te va a llevar a sendas que de momento tu voluntad no quiere caminar. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Cerró sus oídos, cerró su corazón delante del Señor. Y sabes, la vergüenza, hermano, para Israel es que esa actitud la desarrolló en medio de tantos milagros y tantas maravillas que ellos pudieron ser testigos. Ellos fueron testigos de tantas cosas, hermano, tantas cosas. El hecho de haberlos sacado con fuerza a través de esas 10 plagas, hermano, ya era para ponerse firmes y derechos. Y cuando los vemos en su jornada en el desierto, todo proveyó para ellos, hermano. Jehová fue salvación para ellos cuando ya estaban aniquilados. Y la primera prueba es precisamente cuando ellos salen. El Señor los dirige a un rincón sin salida. Tienen el mar enfrente, el enemigo atrás, montañas a los lados. La única salvación tendría que venir del Señor. ¿Y sabes qué? Llegó. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Qué gran señal, hermano, qué gran milagro. Hermano, cuando el monte Sinaí está temblando, hermano, ellos tienen miedo a subir, los ancianos, dice Moisés, sube, porque seguro que si te acompañamos quedamos, ¿verdad?, como pollos rostizados. Está muy fuerte esta presencia. Sube tú, comunícanos lo que el Señor quiere transmitirnos. Y la gloria de Jehová se hizo presente solamente al pueblo de Israel. Solamente el pueblo de Israel gozó de las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, hermano. No hubo otro pueblo sobre la faz de la tierra que pudiera ser testigo de tantas maravillas. Y ¿sabes qué? Aún así, el Señor dice, mi pueblo no escuchó mi voz y no me quiso a mí. Qué vergüenza para esta nación. Una vez les he comentado en algunas ocasiones que cuando leí muy despacito, ¿verdad?, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, cómo me entretuve en el libro de Números. Es uno de los libros que más amo, hermano. Ojalá Dios me permita escribir un libro de ese libro, del libro de los Números, hermano. Pero llegó una tarde, una noche, no recuerdo, estaba yo bravo en mi corazón. Qué pueblo tan rebelde, decía, Señor, qué pueblo tan rebelde.
Y yo le decía, Señor, si tú me hubieras permitido haber nacido en aquellos entonces, Señor, seguramente yo hubiera sido como un Josué, hubiera sido como un Caleb, hermano. Uy, yo bien acá muy salsa, hermano. Señor, si tú me hubieras, mira, si tú hubieras permitido, mira, me permites vivir en el siglo que vivimos, pero si yo hubiera sido parte de esa experiencia, Señor, hubieras encontrado, y la dulce voz del Espíritu Santo, linda y preciosa, cállate mentiroso, cállate mentiroso, eres igualito que ellos, igualito que, hermano, qué vergüenza, qué vergüenza. Israel tuvo el privilegio de ver, de oír, de tener experiencia de las maravillas del Señor, y aún así cerró su corazón al Señor. El que tiene un corazón obediente no necesita ni siquiera ver milagros. Te hablé de Abraham, hermano. Hermano, él caminó en fe. Noé, hermano, caminó en fe, fue obediente, no vio milagros, hermano. Su obediencia le salvó. Qué bueno que le creyó al Señor. Imagínense, no se prepara con el arca. Pues no estuviéramos aquí ni para platicar, hermano. Así que el corazón obediente no necesita ni ver milagros, ¿verdad? La Biblia nos da varios ejemplos de ello. Verso 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Verso 12. Te invito a que lo lean conmigo. Les invito a que lo lean conmigo. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios caminos. Las consecuencias de su rechazo fueron exactamente las mismas. Dios terminó alejándose de ellos. Las consecuencias de su rechazo fueron exactamente lo mismo que ellos sembraron. Ellos rechazaron al Señor, el Señor los rechaza a ellos. Y aquí recuerdo las sabias palabras de un rey padre que en verdad ama a su hijo, aconsejándole antes de morir. Y dice Primera de Crónicas 28:9, es el rey David aconsejándole a Salomón. Había muchos proyectos por delante, hermano, que se quedaron pendientes, que David no pudo concluir, hermano. Está a punto de la muerte, pero en vez de hablar de estos proyectos, le da un buen consejo a su hijo. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Porque recuerda, la invitación está abierta de parte de Dios para con el hombre. ¿Okay? Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Nota, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, ¿qué va a suceder? Lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Hermano, ese texto a mí me da miedo, hermano. Ese texto a mí me da miedo. Aquel Dios soberano, hermano, el Rey del universo, el que no tiene principio y no tiene fin, el alfa y el omega, hermano, el eterno Dios, hermano, bajando el puente para con nosotros, para tener una relación personal con Él, hermano, y que todavía tú y yo tengamos la actitud de menospreciarle. Y saben que tristemente hay gente que por más que se le aconseje y se les ministre y se les hable por las buenas, terminan haciendo su voluntad, por no decir su relajada gana. ¿No te ha salido de entre tus hijos un hijo que es medio necio o una hija medio necia? Hermano, le hablas, le explicas, hermano, con frijolitos, le explicas con corcholatas, le explicas con ABC, con numeritos, con changuitos. ¿Y qué pasa? Vienen haciendo todo menos lo que les sugeriste que hicieran. ¿Están conmigo? Y tú lo haces porque los amas, no quieres verlos tropezar el día de mañana. Y terminan haciendo lo que han propuesto en su corazón hacer, su voluntad. Y se mantienen en su necedad. Pues muchas veces
Es doloroso decirlo, pero aún los padres tienen que dejar que sus hijos tropiecen. Porque posiblemente en ese tropiezo ellos se den cuenta de que estaban mal en su propia opinión. Que estaban mal. Y de momento ya caídos pidan ayuda, ¿verdad? Y levántenme, ayúdenme, echen una manita, así, reconociendo, ¿verdad?, su error. De la misma manera el Señor tuvo que dejarlos, hermano, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo y si en mis caminos hubieran andado Israel. Vuelvo a repetirlo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Esta exclamación es como una exclamación que va acompañada con un suspiro o con un añoro, hermano. Es Dios soñando, ¿verdad? Viendo que la película hubiera sido diferente para su pueblo, al pueblo que Él escogió. En otras palabras, el Señor está diciendo aquí, si mi pueblo me hubiera escuchado, entonces otra hubiera sido la historia de mi pueblo. Lo que está diciendo no necesita tanta explicación, hermano. Otra hubiera sido la historia si tú hubieras hecho caso al Señor cuando te advirtió una y otra vez, una y otra vez. Yo doy gracias al Señor, hermano, que de mis tropiezos, hermano, de mis errores, en su misericordia he aprendido. Yo les he comentado, ¿verdad? Yo no debería de estar en esta nación. Yo tengo esa convicción que no era la perfecta voluntad de Dios que viniera esta nación, ¿verdad? Y para hacerla corta la historia, yo le decía, Señor, déjame ir. Y yo sabía que no, ya sabía que el Señor me quería utilizar en mi país. Ya sabía dónde y cómo me quería utilizar a la edad de 22 años, 21, 22. Ya sabía, ¿verdad? Pero tenía un estrés de aquella, Señor, déjame ir, déjame ir, déjame ir, déjame ir, ¿verdad? Y me puse como aquel profeta, ¿verdad? Que el Señor no quería que le fuera a hablar a su pueblo Israel, pero él quería ir porque el billete estaba muy bueno, ¿verdad? Y así como al profeta le dieron permiso, hermano, a mí el Señor me dio permiso de venir acá con una condición. Ok, ve, pero aprende a depender de mí. ¿Y sabes qué hice? Me vine y no aprendí a depender de él luego. Tomaron tropiezos tras tropiezos para decir si hubiera hecho caso, si hubiera hecho caso, si hubiera hecho caso. Y doy gracias al Señor que en su misericordia, ¿verdad? Ahora siento su paz en eso, ¿verdad? Y a veces digo, Señor, te doy gracias porque aún a la edad que tengo me permites todavía aprender de aquellos errores que están mal y que nada más frustran lo que tú quieres hacer a través de mi vida, para bien de mi familia o para bien de la congregación. Así que otra hubiera sido la historia cuando tú y yo nos hubiéramos sometido en el tiempo que el Señor nos está invitando. Versos 14 y 15. ¿Cómo hubiera sido la historia de Israel? Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Uno de los castigos, ¿verdad?, que trajo, o disciplina que trajo el Señor sobre su pueblo de Israel al despreciarlos, porque ellos lo desecharon a él primero, fue que las naciones de la tierra venían, ¿verdad?, y traían aflicción sobre la nación de Israel, una y otra vez, una y otra vez. Y ahora el Señor está presentando, mira, la historia hubiera sido diferente. El verso 14 y el verso 15 nos está hablando de cómo serían sus enemigos, ¿verdad?, los que estaban trayendo opresión sobre de ellos, si ellos hubieran puesto atención a sus palabras. Si su pueblo hubiera sido sensible a la voz del Señor, el Señor no solamente se encargaría de defenderlos ante sus enemigos, sino de poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, hermano. Es lo que le está diciendo este verso. En vez de que otros te controlen, tú tendrías control sobre de ellos, y no cualquier control, un control permanente, es lo que dice el verso 15. Y algo así le prometió al Señor Jesús a través del Salmo 110, verso 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo, por estrado de tus pies.
Hermano, cuando tú y yo obedecemos, hermano, el Señor no solamente se encarga de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. El Señor te da autoridad para que tú tengas control y gobierno sobre tus adversarios. Y el otro verso, tan sencillo como está, verso 16, les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les asaría. Te invito a que leas conmigo este verso. Les sustentaría a Dios con el mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. Dios es un Dios que da en abundancia, sí, pero ¿sabes qué? No solamente da en abundancia. Cuando Dios bendice, da de lo mejor. Cuando Dios bendice, da de lo mejor. Y no quiero que esto suene a un mensaje de prosperidad, hermano. Porque estos versos, ¿cómo los sacan, hermano, del contexto? Para sacar lucro, hermano. Pero la verdad es que cuando Dios bendice, bendice bien, hermano. Cuando tú como padre tienes la oportunidad de bendecir a tu hijo, tú procuras darle lo mejor a tu hijo, hermano. Pues yo soy así, hermanos, con los míos, hermano. Yo soy así. No siempre les doy, eso sí es cierto. Pero cuando les toca, hermano, les va bien a los ingratos. A veces le hago unos vistecitos a Leli de vez en cuando, hermano. ¿Qué vistecitos? Nada más dice que haya más seguido de esto, ¿verdad? Rico, rico. No se trata de bendecir con abundancia. El Señor dice, yo te pudiera haber llenado de muchos bienes, pero lo mejor, lo mejor. Dios da en abundancia y de lo mejor a su pueblo cuando éste es obediente. Pero al necio y al rebelde, hermano, lo deja que viva de lo mismo que él ha sembrado. El necio y obediente cosechará lo mismo que ha sembrado. Mas al obediente, hermano, el Señor le dará abundantemente y de lo mejor. Es lo que dice este verso. Dios bendice al obediente. Fíjate cómo dice Proverbios 10:22. Dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece. No es la riqueza misma. Hay muchos hombres ricos, hermano. Hay muchos hombres ricos. Pero si no tienen a Cristo, hermano, esa riqueza, no creas que va a ser su salvación el día de mañana. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y fíjate lo que dice: y no añade tristeza en ella. Y no añade tristeza en ella. Si en algo puedes estar seguro que el Señor te ha bendecido, ¿verdad? Es no solamente en su abundancia, no solamente en la calidad de lo que el Señor te ha dado, sino en ese sello de no tristeza, hermano, detrás de lo que el Señor te ha permitido tener. Hay gente que dice, ay, pastor, acabo de agarrar un carro. ¿Verdad? ¿Lo compraste cash? No, lo sacó del dealer. ¿Cuántos años? 6 años. El pago, que los 700 ahora, hermano, 700. Oh, el Señor me ha bendecido. No, digo, no sabe lo que habla este tipo. Eso no es bendición, porque a rato se va a morder las uñas, sobre todo si pierde el trabajo. ¿Cómo lo va a pagar? Cuando el Señor bendice, hermano, te da un reposo y una confianza detrás de aquello que ha puesto en tus manos. Y el Señor le está diciendo, oh Israel, la película hubiera sido diferente si me hubieras escuchado, si me hubieras valorado mi consejo. El resumen de esta porción del Salmo 81 del 10 al 16, ¿verdad? Si algo quiere resaltar el salmista, hermano, es precisamente, hermano, los muchos males que se hubieran evitado si su corazón hubiera sido sensible, atento y obediente a las palabras del Señor. Este pasaje que te expliqué en una forma sencilla, ¿verdad? El resumen de eso es que Israel se hubiera evitado muchos males si hubiera sido sensible, si hubiera estado atento y obediente a las palabras del Señor. El problema principal de Israel, de acuerdo a este pasaje, fue la dureza de su corazón, la dureza de su corazón. Dios llama constantemente a sus hijos, pero la condición del corazón de ellos va a determinar el resultado, va a determinar la respuesta de ese hijo o hija de él ante el llamado del Señor. Hay dos grupos. Hay quienes tienen un corazón tierno y sensible y escuchan la voz del Señor y se rinden a Él en obediencia, hermano. Dios quiera que Roca Eterna esté lleno de hombres y mujeres así.
con un corazón tierno y sensible, que al escuchar la voz del Señor digan: Señor, heme aquí. No entiendo, Señor, pero te obedezco, Señor. No te pregunto ahora, sé que en la obediencia entenderé tu plan y tu propósito. Pero hay otros diferentes al primer grupo. Estos tienen el corazón endurecido. Estos terminarán resistiendo no solamente las advertencias, sino también las instrucciones que el Señor nos da una y otra vez. Y aquí tú y yo debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se endurece el corazón, hermano, debemos de tener cuidado, porque el endurecimiento del mismo es un proceso lento. No creas que se endurece de la noche a la mañana. No creas que se endurece de la noche a la mañana. Usualmente, cuando está ese proceso en nuestras vidas de que nuestro corazón se va endureciendo, usualmente está acompañado de muchas excusas y muchas justificaciones que estamos levantando en contra del Señor. Y es posible que estas señales, ¿verdad?, que son de peligro, tú y yo no las podamos reconocer. ¿Por qué? Porque estamos racionalizando, ¿verdad?, nuestra falta de atención delante del Señor con tanto pretexto y tanta excusa. Así que es importante que meditemos en la siguiente pregunta, y esta es la pregunta: ¿cómo es mi respuesta? ¿Cómo es mi responso? ¿Cómo es mi responder cuando el Señor me habla por medio de su palabra? ¿Cuál es tu respuesta cuando el Señor te habla por medio de su palabra? ¿Cuál es tu respuesta cuando el Señor te habla a través de la conciencia que Él te ha permitido tener? Porque a veces, hermano, la conciencia, hermano, nos dicta que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Cómo respondes a la voz de la conciencia? Que el Señor la ha permitido, que si es el juez interno de cada... ¿Cómo es tu respuesta cuando tu conciencia misma te exhorta? ¿Cómo es tu respuesta ante los mensajes que de momento el Señor te permite escuchar? Ante la predicación, ¿cómo es tu respuesta? El otro día estaba diciendo a los hermanos como que se agachan, ¿verdad?, cuando vienen las rocas, con la esperanza que le caiga a tu hermano de al lado. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo es tu respuesta a la exhortación de un hermano en la fe? ¿Cómo es tu respuesta cuando un hermano viene, una hermana? Hay unos que vienen, hermano, un poco religiosos, hay unos que vienen con una bonita actitud, pero a veces no importa, hermano, si es religioso o no religioso, si el mensaje es claro y certero, eso es lo que te debe de importar. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando a un enemigo, a alguien que te cae mal, viene y te exhorta? ¿Cómo respondes? Si lo que te está diciendo es certero, hermano, no importa de dónde venga la exhortación, ¿cómo es tu responder cuando el Señor te está exhortando? ¿Cómo es tu responder? Si reaccionamos de alguna de las siguientes maneras, pudiéramos estar pasando por ese lento proceso del endurecimiento del corazón. Y quiero ponerte esos síntomas, si pudiera decirlo así, del endurecimiento del corazón. Si muestras insensibilidad o resistencia a lo que Dios te dice, ten cuidado, ese corazoncito pudiera ir en ese camino de la dureza. Recuerda, la pregunta original es: ¿cómo es tu responder cuando viene la exhortación del Señor? Si muestras insensibilidad o resistencia a lo que el Señor te dice, ten cuidado. Si rechazas a la autoridad de Dios, y créemelo, no porque yo sea el pastor de la congregación pienso en mí solamente, ¿verdad? Cuando los hijos rechazan a sus padres, que son su autoridad, deberían de cuestionar que a lo mejor están pasando por ese lento proceso de restauración. Yo veo aquí a los pequeños tocar, hermano, ¿verdad? Y a veces les exhorto: a mí no me interesa tanto su talento, me interesa la actitud de su corazón. Qué bonito es ver los chiquitos, pero qué feo es cuando se ponen a tú por tú con papá y con mamá. Ellos no tienen ahorita en la mente, hermano, que un día van a ser papá o van a ser mamá y van a tener que pagar los mismos platos que rompieron. Me pasó a mí, hermano, me pasó a mí. Recuerdo a mi pastor, y les he platicado, mi segundo pastor de la adolescencia. Un día nos cercó a los jóvenes y
Y dijo, bueno, aquí vamos a confrontar. ¿Quién sigue o quién no sigue, verdad? Y yo pensando dentro de mí, no le hice nada. No estoy haciendo nada malo, estoy aquí tranquilo. ¿Por qué me dice si sigo o no? Yo no hice nada mal, ¿verdad? Y empezó a llenarse de soberbia mi corazón. Empezó a llenarse. Y cuando dice tú, Julio, ¿sigues o no sigues? Me salió lo garduño o lo luna, no sé qué me salió. Yo no sigo, hermano. Todos habían dicho que sí. Cuando llega conmigo, yo no sigo. Ya ni sabía qué hacer el pastor. No había manera de echar el troque de reversa, hermano. Y me mantuve, hermano, me mantuve. Hubo consecuencias tristes, hermano. Me salí de la iglesia, se salió mi mamá, ¿verdad? Y todo fue un desastre, acomodarse en otra iglesia, todo por un caprichito de don Gardón. Le voy a enseñar que conmigo no se juega. Dígame si como pastor no me he dado mis golpes con las ovejas cuando vienen así como yo. Y yo digo, Señor, ándale, gracias Señor por recordarme. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que cuando pude ir a México la primera vez fue a buscar a mi pastor y le pedí perdón. Le pedí perdón. Lo había hecho por teléfono, ¿verdad? Pero lo hice, hermano, qué bonito es tener la oportunidad de reconciliar lo que terminó mal, hermano. Qué precioso. ¿Cómo reaccionas ante la autoridad? Si la resistes, seguramente tu corazón va en ese proceso lento a estar endurecido. Desobediencia. Si se te está exhortando, si te está instruyendo y haces todo lo contrario, no dudes de que está en ese proceso de endurecimiento. Justificación de la conducta pecaminosa. Te están diciendo algo que estás haciendo mal y presentas excusas, pretextos. Déjame decirte, estás en ese proceso de endurecimiento. Resistencia a la corrección de los demás. Otro elemento, otro síntoma más del endurecimiento del corazón. Si tienes mucha preocupación por las cosas que corresponden a este mundo, ya hablamos que este mundo es nuestro adversario, ya lo hablamos. Él va a querer, hermano, llenarnos de placer, llenarnos de propiedades, posesiones, va a querer ponernos en una plataforma de poder para separarnos del Señor. Y si tu interés y preocupación es más por lo que este mundo te ofrece, hermano, no dudes que tu corazón está en ese proceso lento de endurecimiento. Preocupación por las cosas de este mundo, poco interés en los asuntos espirituales. Poco interés en los asuntos espirituales, indiferencia por la lectura de la Biblia y la oración. Eso de que, bueno, sí, la Biblia es la palabra del Señor y tú lo sabes, amén, y dices amén a la predicación, oh, qué bien, sí, el Señor nos habló y todo, pero nos estamos haciendo los loquitos cuando se trata de nuestra Biblia. Le damos más intereses a otros libros que a la misma palabra del Señor. Tu responsabilidad debería de ser como las de estudiantes de Berea, que escuchas esta predicación, vas a tu casa y la repasas aún para ver qué es lo que el Señor quiso decirte en tu corazón, o de un momento para ver si esto compagina conforme a la Escritura y edifique más tu corazón. Pero si ves tu Biblia ahí estacionada en el librero o donde la dejas y ¿verdad? Y aunque te sientes bien y sonríes y good morning y todo, ¿verdad? Eres indiferente. No dudes que estás en un proceso posiblemente muy lento del endurecimiento de corazón. Y este es muy notorio. La evasión de la adoración colectiva. ¿A qué me refiero? De momento ya no quieres venir a la iglesia. Y ha pasado aquí en este lugar. Ha pasado en este lugar. De momento ya no quiere el hermano, la hermanita venir a la iglesia. Una cosa es que no pueda venir a la iglesia. Otra cosa es que invente excusas y pretextos para no estar aquí. Todo esto, hermanos, son pautas. Ahora quiero decirte, hay esperanza. Hay esperanza. No sé qué tan duro está tu corazón, amado hermano, hermana, pero hay esperanza. Un corazón endurecido no tiene por qué mantenerse así, hermano. No tiene por qué mantenerse inflexible. No tiene. Si tú y yo hemos experimentado
¿verdad? Ese nuevo nacimiento, hermano, ya tenemos una experiencia de lo que es la conversión o la transformación de un corazón. Tú y yo sabemos lo que dice 2 Corintios 5:7, de modo de que si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Si tu corazón se ha endurecido, recuerda el día que el Señor te llamó y te dio salvación. Tú eras otra persona, estabas muerto en tus pecados y delitos, y el Señor por su gracia te perdonó y te dio vida juntamente con Cristo, te hizo una nueva criatura, te dio un corazón transformado, transformó tu corazón, regeneró tu corazón. Pero si se ha endurecido, recuerda que Él es especialista para hacer nuestros corazones tiernos. Es importante que muchas veces la oración de Jeremías sea nuestra oración. Y dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y les daré, sería bonito, Señor, dame un corazón tierno, dame un corazón sensible, Señor, dame un corazón dispuesto, hermano. Yo no sé, hermano, qué tan duro seas. De momento tú no tienes la esperanza de que el Señor haga una obra en ti o la haga en alguien más, hermano, pero aún a pesar de que el pueblo de Israel fue contumaz, ¿verdad? Murmuró, se opuso delante del Señor, y el Señor tuvo que traer una tras otra vez disciplina sobre ellos. Déjame decirte, el Señor siempre estuvo a la disposición cuando ellos se humillaban. Cuando ellos se humillaban, ¿verdad? El Señor una vez más los levantaba, los restauraba, les daba esa posición de gloria como el pueblo donde Él quería depositar su bendición, su gloria. Y gloria a Dios por eso, porque eso nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. Estudiando esto, soy malo para aprenderme los nombres y no tuve tiempo de apuntarlo. Pero yo sé que me vas a entender, o por lo menos la historia la vas a ubicar en el tiempo. Antes en esta nación, hermano, en las escuelas se oraba y se leía la palabra del Señor. Era normal en esta nación que los estudiantes oraran y leyeran la Biblia en los salones de clase. La historia nos muestra, no recuerdo el nombre de esta mujer, pero una mujer al ir a dejar a su hijo alcanzó a escuchar, ¿verdad? Que alcanzó a escuchar de que estaban orando o repitiendo una de las oraciones bíblicas. Y esta mujer era atea, era mala en su corazón, era antidios. Resulta que se opuso, en el mismo salón interrumpió, ¿verdad? Y dijo, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Pues estamos leyendo la Biblia o estamos orando. No sabe que eso va en contra de nuestra Constitución, libertad de religión, ¿verdad? Y de ahí empezó a ser demandado a la escuela porque se oraba y se leía la Biblia en las escuelas. Bueno, por la discusión de esta mujer o la insatisfacción de esta mujer, ella demandó, y esa demanda llegó hasta la Suprema Corte, de Justicia. Fueron 8 votos a favor de la discusión de ella versus 1. Desde entonces ya no se ora y ya no se lee la Biblia. Ahora esta mujer terminó mal, hermano, terminó mal. No recuerdo el nombre de ella. Netflix, que no le hago propaganda, hermano, no creo que sea muy bueno, acaba de sacar una serie, La mujer más odiada de esta nación. Es esa mujer. Y no he visto esa serie, yo lo leí en su historia. Esta mujer terminó mal porque sin Dios, llena de maldad, en su equipo, en su organización, reclutaba a criminales, hermano. Gente que de momento había salido de penas grandísimas por sus crímenes, ¿verdad? Y sin querer, hermano, ¿verdad? Todo se le volteó y ella cosechó lo que ella sembró. Terminó cruelmente asesinada. Fueron los días finales de esta mujer. Pero traigo a relevancia esto porque destruyó a su familia, a sus hijos, a sus nietos, los destruyó. Su actitud era tan horrible que les llenó de rencor, de maldad, de una actitud, ¿verdad?, de soberbia ante el Creador.
¿verdad? La organización de ella era sin fin de lucro, pero era atea. Lo curioso, hermano, o lo relevante de la historia es que ella tuvo un hijo que a los 34 años vino a ser salvo por el poder del Evangelio. Ahora, vino tarde, a una edad muy tardía, en el sentido de que al vivir bajo ese escenario con esa madrecita que tuvo, hermano, déjame decirte, pasó por divorcios, 2 divorcios, ¿verdad? No solamente eso, cayó en todo sentido de drogas, de inmoralidades, hizo de todo, conoció de toda maldad, pero el Señor le alcanzó, ¿verdad? Terminó desechado, aislado, su madre no lo aceptó, se avergonzó de la fe de su hijo, ¿verdad? Y no recuerdo el nombre de él, pero él es un predicador conocido. Alguien que tú y yo pudiéramos poner en un escenario, difícil que el Señor pueda cambiar ese corazón. Difícil. Pero sabes que lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios todo es posible. Si el Señor puede cambiar los corazones más duros de la gente incrédula, los más perversos, hermano, el Señor puede traer ternura a tu corazón si tú le has dado lugar al endurecimiento. No menosprecies su invitación. Recuerden esta mañana, Él es un Dios que baja el puente. Cuando se trata de tener una amistad con Él, Él pone la iniciativa, Él baja el puente y te invita. Yo quiero una amistad contigo. Pero partamos claro. Tu agenda no es la importante. Mi agenda es la importante. Deja que yo llene tu boca con mis palabras. Conoce mi agenda, conoce mi corazón, envuélvete en ello y comencemos, ¿verdad? Una relación. Solamente así, ¿verdad? Vas a poder habilitar tu oído, tu corazón para poder caminar en una obediencia, hermano, incuestionable. Te invito a ponerte de pie en esta hora. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, nos has permitido aprender mucho, Señor, en cuanto al campo de batalla donde nos encontramos, Señor, pero ¿qué tanto, Señor, estamos dispuestos a obedecerte? ¿Qué es lo que nos detiene para obedecerte, Señor? Si el éxito de tu pueblo, si el éxito de tu iglesia y de cada uno de nosotros radica en la obediencia, Señor, ¿qué es lo que nos está refrenando para ser obedientes? Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir, Señor, la reflexión tuya para con el pueblo de Israel a través del salmista. Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo hubiera confiado en mí, su historia hubiera sido otra. Posiblemente tú estás aquí y esa es una bendición, y es un gesto de la misericordia y de la gracia de Dios para contigo en esta mañana, que estés en este lugar escuchando este mensaje. Pero no sé si pudiste ver en tu vida, ubicar alguno de estos síntomas del proceso del lento endurecimiento del corazón en la vida de aquellos que dan lugar a que su corazón se ponga duro cada día más. ¿Cómo reaccionas cuando eres exhortado por Dios de la manera que Él quiere exhortarte? ¿Cómo reaccionas ante tu autoridad? ¿Cómo es tu afán con las cosas de este mundo
comparado con tus anhelos en las cosas del Señor? ¿Cómo es tu respuesta personal ante la palabra del Señor, la que tienes en tu casa? ¿Cómo es tu respuesta ante la autoridad que el Señor ha puesto sobre tu vida? ¿Cómo respondes? Señor, en esta hora, Señor, que tu palabra pueda ser para nosotros medicina, Señor. Para algunos, Señor, será esa espada de doble filo, con una gran urgencia que toque, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Que toque en ese lugar inalcanzable, Señor, donde está el mal, Señor, y sane nuestras vidas. Sí, Señor. Entona con nosotros esta alabanza. En la medida que le entones, Dios quiera que ponga en ti un anhelo de en realidad presentarle tu corazón. Sí, mire. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Una de las maneras que puedas explorar si tu corazón es saludable es precisamente en que veas la forma en que reaccionas. Y seguramente va a haber adversidades, va a haber situaciones difíciles a tu vida. Seguramente no va a faltar la ofensa. Seguramente no va a faltar la oportunidad de pensar mal de alguien o de algo o por algo. Seguramente no va a faltar la oportunidad de estar inconforme con diferentes situaciones. Pero cuando tú respondes como el Señor quiere que respondas ante todas esas cosas, déjame decirte, ese es el mejor indicio de que conozcas que tu corazón es saludable. Y qué bonito es que tú le digas al Señor: Señor, dame un corazón, Señor, de tal manera, Señor, que en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento donde puedo desquitarme de mi adversario, Señor, haga exactamente lo que tú esperas que yo haga. Que mi esposo, que mi esposa pueda ver que mi reacción es verdaderamente de un hijo tuyo que quiere agradarte y quiere honrarte. Señor, pon en nosotros reacciones de mansedumbre, Señor. Señor, pero no una mansedumbre falsa, Señor, sino una sabia mansedumbre, Señor, como dice Santiago.
Llénanos de esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, con todas sus cualidades, de ser pura, pacífica, sensible, bondadosa, tierna, Señor, sin prejuicios, sin reproches. Señor, ese corazón, Señor, queremos vivir, desarrollar para traerlo, Señor, a tus pies, Señor, como una ofrenda grata delante de ti. En el momento de hoy, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor, y abras nuestro entendimiento, Señor, para entregar esas áreas, Señor, de nuestro corazón, Señor, que no son gratas delante de ti, Señor, para depositarte estas amarguras, rencores, envidias, avaricias, Señor, impurezas que no te agradan, Señor. Señor, queremos, Señor, aprovechar ese puente que tú has bajado, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Enséñanos a conocerte en una dimensión, Señor, diferente, Señor. Pero reconocemos, Señor, que necesitamos sensibilidad a ti, Señor, para la guianza tuya. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este servicio, por este tiempo. Tú sabes la condición de cada uno de mis hermanos. Señor, que al salir de este lugar, Señor, tengan un tiempo de meditación, Señor, de reflexión, Señor. Delante de ti, Señor, no hay nada que justifique, Señor, la dureza nuestra. No hay nada, Señor. Somos deudores, Señor, delante de ti, Señor. Señor, y todo lo que vemos contrario o opuesto, Señor, en realidad son oportunidades, Señor, para mostrarte que te amamos, Señor, y que estamos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar esa vida, Señor. Que nuestra historia, Señor, sea como tú la has planeado, Señor, en nuestros corazones. Que la ganancia, Señor, que tú quieres depositar en nuestras vidas, Señor, sea en el tiempo tuyo, Señor, y no por causa de nuestra necedad, Señor, tengamos retraso, Señor, en esa bendición que tú quieres entregarnos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias. Aleluya. Dios les bendiga, pueblo del Señor. Saludes el uno al otro en el amor del Señor. Les esperamos en la nochecita. Ok, podemos darle una alabanza al Señor. Aleluya. Se prenden las luces y estamos despedidos. Si usted trae su expresión de amor, su ofrenda.